Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Lourdes Vázquez de Cultucaminantes por México y estoy de verdad muy contenta de recibirlos nuevamente en nuestras charlas de café. Ahora lo que vamos a tener los sábados para estar en un contacto mucho mayor con ustedes, para los que están laborando entre semana, y quiero iniciar este año de charlas con esta plática sobre los tlatoanis y sus representaciones en el arte, que va muy acorde a las conmemoraciones que se van a estar realizando este año 2021, ya que si ustedes recuerdan, el 13 de agosto de 1521 se da la famosa caída de Tenochtitlan a manos del ejército de Cortés. Esto quiere decir que este año estaremos conmemorando 500 años de este hecho, y en pro de ir retomando esta temática, ir recordando todo lo que pasó de 1519 que llegan los españoles a 1521 que cae finalmente Tenochtitlan, específicamente Tlatelolco como último reducto, todos esos sucesos que se fueron dando en este proceso, y también ir retomando un poquito de la historia prehispánica de la Ciudad de México, que como ustedes saben, pues estamos en semáforo rojo. Estamos todavía combatiendo al COVID-19 y en pro de seguir guardados en casa y llevarles a ustedes todo este conocimiento y todo este acercamiento a los diferentes espacios y a las diferentes manifestaciones artísticas, estamos haciendo estas charlas. Pues bienvenidos, que disfruten mucho la charla y nos vemos muy pronto ya en las calles. Pues bien, el objetivo de esta charla que titulé Los tlatoanis y sus representaciones en el arte es ver cómo cada uno de estos artistas, tanto nacionales y extranjeros, en diferentes periodos de la historia del arte, fueron representando a estos gobernantes mexicas, los tlatoanis, y cómo visualizaron tanto su papel en la historia como lo que significaron para su pueblo y posteriormente para lo que ahora nosotros llamamos República Mexicana. Vamos a tomar algunos ejemplos desde la época novohispana, pasando por la independencia, y después vamos a ver un poquito de los artistas en el porfiriato, el muralismo mexicano y otras representaciones un poquito más contemporáneas. Igualmente, vamos a poder analizar todos aquellos atributos que tenían estos gobernantes, los tlatoanis, y cómo eran interpretados y reinterpretados por estos artistas que se encargaron de generar una visión de ellos que hasta el día de hoy nosotros los seguimos reconociendo en libros de textos, en estatuas, en pinturas, y en prácticamente en nuestra mente tenemos dibujado la figura de cada uno de ellos gracias a todas estas representaciones de arte que se estuvieron realizando a lo largo del tiempo. La palabra tlatoani significa el que gobierna, o también puede significar el que habla. Recordemos que en algunas narraciones se decía que cuando el tlatoani hablaba, los demás debían de callar y escucharlo, ya que era el único que tenía el poder del habla. Como les dije, los tlatoanis tenían un máximo cargo en la jerarquía política y social de la sociedad mexica. Todos ellos eran descendientes del primer tlatoani para poder llegar a ese cargo. Quiere decir que había un linaje que era el que dominaba en la política. En el caso del linaje que estaba vigente cuando llegan los españoles en 1519, es el linaje de Moctezuma, ya que todos van a ser hijos, nietos o bisnietos de Acamapichtli. Además de pertenecer a este linaje, los tlatoanis tenían que tener ciertas cualidades para poder aspirar al trono, como ejercer, obviamente, el gobierno con prudencia y con eficacia. A la muerte de cada tlatoani se va a reunir un consejo y se elegía su sucesor. Como cabezas de la sociedad, estos tlatoanis tenían obligaciones que abarcaban prácticamente todos los ámbitos. Eran los encargados de realizar las campañas militares que daban sustento tanto a los gobernantes como a los Macehualti, que eran la población común de la Gran Tenochtitlan. Esto es interesante porque acuérdense que los mexicas van a basar una parte muy importante de su economía en los tributos que se obtenían de la guerra. Y de ahí se iban a tributar todo tipo de mercancías que al final de cuentas iban a proveer a lo que es el pueblo y el gobierno de Tenochtitlan. Este asunto del área militar era tan importante que la mayoría de los tlatoque hayan ejercido en sus tiempos previos a convertirse en tlatoanis importantes cargos militares.
También eran responsables de la buena conducción de los asuntos políticos y de la impartición de justicia. Deberían de velar por el bienestar de su pueblo y procurar las obras públicas que fuesen necesarias para tal fin. No menos importantes eran sus funciones en el ámbito religioso, ya que muchos de los tlatoanis eran sacerdotes de algunas deidades importantes como Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Además, necesitaban ellos preparar lo que son los ritos que daban coherencia totalmente a la vida en Tenochtitlan. Acuérdense de toda esta cosmogonía, esta ideología basada en el tributo a los dioses, y los dioses eran los que daban los recursos y daban los bienes a la sociedad. Vamos a empezar con esta primera representación, yo creo que es de mis favoritos. Esta representación se va a dar o va a empezar en lo que es el pabellón mexicano, que se va a presentar en la Exposición Universal de París en 1889. Estas exposiciones universales eran muy importantes para la época. Bueno, ahora nosotros si queremos conocer, por ejemplo, Francia, Italia, algún país del otro continente, por decir, pues basta con que nos metamos a las redes sociales, encontramos ahí fotos, incluso podemos hacer visitas virtuales, como lo estamos haciendo nosotros ahora, a esos espacios y podemos conocer a detalle cada uno de sus maravillas. Pero ¿qué pasaba a finales del siglo XIX? Para poder conocer qué había del otro lado del mundo o qué había de interesante en otros países, se hacían esas exposiciones universales donde se invitaba a diferentes países a que llevaran diferentes pabellones. Estos son, para los pabellones son como construcciones temporales que se hacían y dentro de ellos se hacía como una sala de exposición o como un museo, un pequeño museo, donde se mostraban piezas, donde se mostraban artesanías, donde se mostraban diferentes elementos que representaran la cultura del país que llevaba ese pabellón. Y prácticamente era la forma de promocionarse, de darse a conocer a nivel internacional. Y obviamente Francia va a ser uno de los países que va a concentrar estas exposiciones universales, y la exposición de 1889 va a ser muy interesante para el gobierno de Porfirio Díaz, porque acuérdense que en esa época estábamos saliendo prácticamente de un proceso de independencia bastante difícil, del establecimiento de la República con Benito Juárez, posteriormente ya con el gobierno de Lerdo, y cuando Porfirio Díaz toma el poder, él quiere dar una visión hacia el mundo de un México que ya tiene una estabilidad política, que va en crecimiento y que tiene la fuerza para recibir inversión extranjera. Y eso es lo que Porfirio Díaz quiere proyectar, y es por eso que él se anima a participar en estas exposiciones universales. Es por eso que este pabellón va a estar a cargo del diseño y tanto el proyecto por Antonio Peñafiel y Antonio M. Anza. Ellos van a diseñar este pabellón como un homenaje a las culturas antiguas, a las culturas prehispánicas. Especialmente la van a dedicar a los mexicas, que van a dominar lo que es el Valle de México. Aquí tenemos una fotografía donde observamos ese pabellón mexicano. Podemos ver las esculturas que adornaban las paredes de la fachada principal. Podemos ver inclusive estas especie de columnas o atlantes que están sosteniendo el vano de la entrada principal, lo que son todas aquellas grecas y decoraciones que tienen el remate, por decir, una escalinata que nos pudiera estar recordando a las escalinatas de los basamentos piramidales de las diversas culturas, tanto los mayas como los teotihuacanos, como los mexicas, y estas bases que también parecieran ser las alfardas de esas escalinatas. Incluso algunos elementos que van a estar recordando a las deidades mexicas o náhuatl, y en realidad yo creo que era una delicia ver este pabellón y visitarlo y estar dentro de ella para conocer todas las riquezas que habían en esa naciente República Mexicana, como lo vemos en el remate de este pabellón. Pero aquí lo interesante van a ser las esculturas que van a estar decorando la fachada principal, que van a estar realizadas por Jesús F. Contreras Chávez. Esas esculturas
Como ustedes pueden ver en esta figura, se encuentran actualmente en lo que es la calle Filomeno Mata, esquina con Tacuba. Y a esta zona se le ha llamado Jardín de la Triple Alianza, porque representan estas tres figuras a los gobernantes que realizaron esta coalición, tanto militar, de estos tres pueblos que van a ser Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan, ahora Tacuba, para derrocar al gobierno de Azcapotzalco. Me voy a regresar a este pabellón, que como ustedes pueden ver es bastante impresionante, de 14.5 metros de alto. El edificio tenía 70 metros de largo por 30 metros de ancho. Como les digo, en la fachada principal estaban estas esculturas que van a estar decorándose, esta especie como de nichos que los van a estar conteniendo. Van a representar a diferentes gobernantes o tlatoanis que van a ser Nezahualcóyotl, Ixcoatl, Totoquihuatzin, Cacama, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Y también diferentes deidades mexicas como lo son Tlaloc, Cepteotl, Chalchihuitlique para el agua, Camachtli, Xochiquetzali y Yacatecutli. Después de esta exposición, estas esculturas van a ser retiradas y de los 12 relieves que hemos mencionado anteriormente, tanto de deidades como de gobernantes, 8 se trasladaron a lo que es el Museo de Aguascalientes y los restantes están en el Museo del Ejército de la Ciudad de México. Aunque esta no fuera su ubicación original, ya que primero se creó un museo en la Ciudadela de la Ciudad de México que se llamó Museo Nacional de la Artillería, en donde fueron a dar estas primeras esculturas y donde se tenían, además de las 3 esculturas que conocemos ya del Jardín de la Triple Alianza, se encontraban también las de Cuauhtémoc y la de Cuitláhuac. Y aquí vemos a una fotografía donde nos muestra pues su posición original de estas esculturas. Esta es la ubicación actual y ustedes lo van a encontrar si están caminando sobre la calle de Tacuba a la altura del Munal. Basta con que ustedes miren al callejón de Filomeno Mata o antiguo callejón de Betlemitas, donde está el Museo del Ejército. Ahí ustedes van a poder encontrar estas 3 esculturas que hacen referencia a Ixcoatl, a Nezahualcóyotl y a Totoquihuatzin. Estas, como les dije, van a ser los personajes que van a llevar a cabo la Triple Alianza. ¿Pero qué es la Triple Alianza? La Triple Alianza, como les decía, es una confederación militar, o fue una confederación militar que fue creada por los 3 pueblos principales, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, que permitió desde 1427 que estos pueblos alcanzaran un notable desarrollo basado en los vínculos militares, políticos y económicos que tuvieron entre ellos y acabar con el dominio que tenía Azcapotzalco en la zona. Esto es interesante porque estas esculturas van a estar en una placa de bronce de tamaño monumental de 3.6 metros de altura por 2.25 de ancho. Y como les dije, representa a estos 3 personajes. En el caso de Ixcoatl, que lo tenemos en la parte de en medio, su nombre significa serpiente de obsidiana. Va a ser gobernante de México Tenochtitlan de 1428 a 1440. Y la verdad es que su mayor reto y su mayor logro que va a tener como gobernante es liberar precisamente a su pueblo del dominio del señorío de Azcapotzalco. Además que con él va a iniciar un gran proceso de expansión y conquista del pueblo mexica hacia los pueblos aledaños. En el caso de Nezahualcóyotl, yo creo que no es desconocido para la mayoría de nosotros. Su nombre significa coyote de ayuno o coyote hambriento. Va a ser gobernante de Texcoco de 1431 a 1472. Él va a reorganizar las leyes y la administración de su pueblo, donde va a propiciar un gran florecimiento económico y cultural de Texcoco. También va a ser muy reconocido por contribuir a lo que es la infraestructura de agua en lo que es la Ciudad de México Tenochtitlan, ya que se le considera uno de los primeros ingenieros hidráulicos de lo que es la ciudad
es interesante porque también a Nezahualcóyotl lo recordamos por los poemas que se le han atribuido a él, de su autoría, muchos muy conocidos. Inclusive en uno de los billetes de nuestra moneda está plasmada su figura y también uno de los poemas que se le ha atribuido a Nezahualcóyotl. En el caso de los atributos que llevan estos tlatoanis, es interesante ver la visión otra vez del artista, de Jesús Contreras Chávez, ya que él va a elegir diferentes vestimentas para cada uno de los tlatoanis. Por ejemplo, si nosotros observamos la vestimenta de Totoquihuatzi, tendríamos que notar perfectamente una vestidura muy al estilo romano, de un soldado romano. Fíjense en las vestimentas, parece tener esta capa que protege al militar, parece tener también un estilo de vestidura muy ornamentada, con brocados, que no va a hacer referencia a la vestimenta de época prehispánica. Sin embargo, hay que reconocer que sí lleva su xihuitzoli, que es su diadema real, lo vemos acá, con una pluma en la parte de atrás. Lo vamos a notar con un pequeño pectoral que pareciera ser de jade, y los cacles que también van a estar de manera muy sencilla, pero muy al estilo romano y no prehispánico. En el caso de Ixcoatl, yo diría que es el que más se apega a la vestimenta prehispánica, aunque sí tiene algunos acentos de un militar romano. Aquí vemos también él va a portar un maslat o un braguero, y él va a tener una especie de tilma, que podríamos decirlo, que también lo va a estar vistiendo. Tiene un cetro en la mano, que no estaría pues haciendo referencia a época prehispánica, pero también va a tener su xiuhüitzoli o su diadema real, con la que va a estar decorando su cabeza. En el caso de Nezahualcóyotl, igual encontramos de nuevo esta vestimenta romana y prácticamente tiene los mismos atributos que los otros dos. Recordemos también y no juzguemos, obviamente, al escultor, ya que estas esculturas fueron realizados en 1881, finales del siglo XIX, y recuerden que aquí también se habla de la temporalidad de los artistas, ¿no? Al final de cuentas, el artista trata de hacer sus representaciones o de entender a un personaje, y también se basan en, a lo mejor, representaciones anteriores que ya se habían hecho de estos tlatoanis. Entonces ellos tratan de trasladar el conocimiento que había en esa época para ellos, del estudio de los gobernantes de las culturas prehispánicas, y lo trataban de transformar y de colocar en su arte. Pero acuérdense que este estudio, ese interés por conocer el pasado, se empieza a dar ya con el nacionalismo y con el estar buscando las raíces mexicanas que se da a partir del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces es interesante cómo debemos nosotros no juzgar todavía al escultor, sino más bien entender al artista que está tratando de plasmar la figura de un gobernante, y que su referencia más cercana de edad antigua va a ser precisamente la cultura grecolatina. Bien, otra representación que es digna de ver son los famosos indios verdes. En realidad, estos indios verdes han sido unas esculturas que han estado peregrinas por prácticamente una buena zona de la Ciudad de México. Ellos también van a ser realizados para la Exposición Universal de París de 1889, y se va a invitar al escultor y pintor Alejandro Casarín Salinas para que realice estas estatuas. La idea era que realizara dos esculturas de bronce de aproximadamente de 4 metros de altura y de un peso aproximado de 3 toneladas, en las cuales se representaran a dos gobernantes importantes de la cultura mexica, que serían Ixcoatl y Ahuitzol. Las razones por las que hayan sido elegidas el cuarto y el octavo tlatoani mexica no son muy claras.
ya que Moctezuma y Cuauhtémoc a lo mejor serían los más interesantes, ya que ellos estuvieron gobernando en el momento del encuentro de los españoles y la guerra contra Tenochtitlan por parte del ejército de Cortés. Sin embargo, se sabe que estos dos gobernantes fueron muy importantes para lo que es el gobierno y la consolidación del pueblo de Tenochtitlan como uno de los pueblos dominantes de la zona del Valle de México. Es por eso que se considera que Antonio Peñafiel, quien, como les dije, va a ser el diseñador de este pabellón mexicano de la Exposición Universal, va a decidir que estos dos tlatoanis sean los representados. Primero que nada, Ixcoatl, por haber obviamente liberado del yugo del señorío de Azcapotzalco, y bueno, en el caso de Ahuitzol, ya que él va a regir los destinos de Tenochtitlan entre 1486 y 1502, en ese año precisamente muere en 1502 y quien va a subir al trono va a ser Moctezuma II. Entonces él como que le va a dar pie a la última etapa del linaje de Moctezuma o de Camapichtli en lo que es el gobierno de Tenochtitlan, porque ya llega la época del encuentro. Aquí vemos una fotografía donde fueron colocados inicialmente estos indios verdes, que fue en lo que es el Paseo de la Reforma, donde estuvo también el caballito. Es interesante porque el nombre de indios verdes se le ha designado a estos personajes, ya que lo que es el bronce, con el tiempo se puede llegar a cubrir con una patina, ¿sí?, de color verdoso, y es que han tenido esa tonalidad y han tenido ese nombre. De su ubicación original fueron trasladados a diferentes espacios, ya que se hablaba también de un cierto racismo en la época. ¿Cómo era posible que junto a la escultura de un rey bastante importante estuvieran estos personajes que al final de cuentas tenían rasgos toscos, morenos, que representaban pues sí, a los pueblos originarios, a los pueblos prehispánicos? Acuérdense que estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces los conceptos de mexicanidad, el amor a la cultura y al pasado no existía tan fuerte como lo que tenemos nosotros o lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Pero estos indios verdes, como le llamamos ahora, no llegaron a la Exposición Universal de 1889. No se sabe la razón específica por la cual ellos no fueron llevados hacia el pabellón mexicano, perdón, de la exposición. Se cree que fue el peso que influyó para que no fueran. Pero entre que van y no, fueron colocados, como les dije, aquí en el Paseo de la Reforma. Alejandro Casarín es uno de los escultores o artistas como que más diversos. Él fue militar, estuvo un tiempo exiliado en Francia, después regresa y estuvo codeándose con grandes artistas que estaban viviendo en París a finales del siglo XIX. Después de estar en el Paseo de la Reforma, se van a colocar en lo que es la Calzada de la Viga, hacia 1902. En 1920 van a ser movidos a lo que es la Avenida Insurgentes Norte, hacia la salida a Pachuca. Ahí van a pertenecer hasta cerca de los años 60. En 1979 van a ser removidos, ya que se empieza a construir el metro de la línea 3 y precisamente van a ocupar y van a construir una estación a la cual le van a dar el nombre de estas esculturas que van a ser los indios verdes. Es por eso que nosotros conocemos esa estación con ese nombre. Y desde el 2005 se van a ubicar en lo que es el Parque del Mestizaje, en donde nos esperan si nosotros queremos visitar y conocer más cerquita a estos famosos indios verdes. Como ya dijimos, se tratan de Ixcoatl y Ahuitzol. Estas esculturas van a estar representando totalmente a un mexica, a un guerrero mexico. Fíjense que cada uno de ellos va a tener algunos atributos que van a estar haciendo alusión a la guerra.
El primero va a portar un macahuitl y el segundo tiene ambas manos apoyadas sobre un mazo. En la base de ambas esculturas podemos encontrar motivos náhuatl y mayas, y también vamos a encontrar ciertas deidades o animales que van a estar representando a deidades mexicas. Por ejemplo, de este lado tenemos a la serpiente. Aquí los vemos, aquí vemos que tiene su macahuitl y este va a tener un mazo. Fíjense cómo son las facciones que tienen estos gobernantes mexicas que van a estar representados. En el caso del que tiene el macahuitl va a ser Itzcoatl y el que va a tener el mazo va a ser Ahuitzotl, teniendo algunas decoraciones que los van a representar como gobernantes o como si tuvieran un alto rango en la sociedad. Ellos también van a tener facciones muy severas que los identifican como guerreros. Y bueno, otra representación interesante van a ser estas dos pinturas al óleo que se expusieron en la exposición Los pinceles de la historia, el origen del reino de la Nueva España en el Museo Nacional de Arte. Las dos van a ser una representación de Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma el Joven, quien va a ser prácticamente el gobernante que va a estar presente en el momento en que Cortés llega a Tenochtitlan. Los dos van a ser óleos anónimos del siglo XVII. Estos dos óleos van a tener dos visiones totalmente diferentes de Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II. El primero va a ser un óleo tamaño natural de 1.85 metros de alto por 1 metro de ancho. Según Jaime Cuadrillero, quien va a ser un gran estudioso del arte y especialmente de la época novohispana, esta pintura se le puede atribuir a un pintor de apellido Arellano por algunas características que tiene la pintura. En él se nota a Moctezuma con un semblante triste, sobrecogido, decaído y con una suma frustración que no puede ocultar. Él está vestido a la romana. Podemos ver un peto romano con broches de pedrería, tiene un cinturón con más broches que se ve que son de joya, que sujetan una gran capa roja que es propia de la milicia romana. Tiene un faldellín de plumas, que es, digamos, un rasgo que podríamos retomar de época prehispánica. Y también, por ejemplo, el macahuitl con los filos de obsidiana, pero fíjense que hasta este macahuitl tiene una parte al estilo romano, ya que tiene una empuñadura donde está forjada un águila. Entonces, bueno, ahí ya se van combinando elementos tanto romanos como prehispánicos, pero la mayoría de su atuendo va a estar obedeciendo a la época romana. En la cabeza va a llevar una diadema que es muy propia de los gobernantes mexicas. Sin embargo, en ella va a tener representada el águila bicéfala, que sería una representación del reino de Aragón. El otro, yo creo que sería como que el más apegado a las descripciones que se hacen de Moctezuma II, y aquí me permito retomar un poco a Bernal Díaz del Castillo, que lo describe como un hombre de 40 años, buena estatura, un hombre proporcionado, ceño, de pocas carnes, de un color no muy moreno, sino de un color con matizaje de indio, bueno, las palabras que él ocupa, con el cabello no muy largo, que solo le cubría las orejas, barba negra y rala, rostro alegre, ojos expresivos que denotaban amor o menester de gravedad, pulido y limpio, y hace la acotación de que se bañaba cada tarde. Y efectivamente este otro anónimo diríamos que se apega un poco mejor a lo que es la vestimenta en época prehispánica de un tlatoani o de un guerrero, ya que va a tener su flecha, va a tener lo que es su chimali o su escudo de plumas, de arte plumario, tenemos su mashla, que va a tapar sus partes nobles, aparte esta especie como de adorno que muchas veces estaba representando como un banderín de papel. Tenemos también su tilma profusamente decorada, obviamente de algodón.
inclusive los motivos que van a estar decorando tanto la tilma como las aplicaciones que va a tener alrededor. Van a ser con motivos prehispánicos, también va a llevar lo que es su diadema y una pluma en la parte de atrás. Acuérdense que estos elementos en esta pintura que se realizaron en la misma época de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, van a ser dos visiones que van a estar contrastando cómo la figura de Moctezuma era vista y era proyectada por los diferentes artistas de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y cómo ellos fueron reinterpretando a partir de los relatos y de a lo mejor pinturas anteriores a Moctezuma. Son dos visiones totalmente diferentes. También, ¿qué es lo que se quería representar en cuanto al ánimo? Por ejemplo, aquí se quiere dar a entender, obviamente, que aquí Moctezuma, sumiso, derrotado, él va a ceder su reino, como muchos escritos lo hacen, a Hernán Cortés, y Hernán Cortés va a heredar, como quien dice, el gobierno de México Tenochtitlan. Esto es teórico, no está 100% comprobado, hay muchas teorías, tanto de cómo fue aprendido, cómo muere inclusive Moctezuma II, y si en realidad él va a ceder su trono a Hernando de Cortés o Hernán Cortés. Aquí en el caso contrario vemos a un Moctezuma fuerte, un Moctezuma decidido, un Moctezuma gobernante, dispuesto a pelear, dispuesto a defender su pueblo. Moctezuma es de los personajes, a mi gusto y a mi consideración, que es querido y odiado dentro de nuestra propia sociedad. Algunos lo consideran un gobernante débil, un gobernante que no debió haber actuado tan noble, tan inocente con los españoles. También se le acusa de ser muy creyente, muy fantasioso al creer que Cortés era Quetzalcóatl. Sin embargo, nosotros no podemos juzgar a Moctezuma II con los aspectos actuales. Tendríamos que conocer a fondo su historia y por qué él es llevado a tomar ciertas decisiones cuando Cortés llega a Tenochtitlan y después lo va a alojar en lo que es el palacio de Axayácal, su padre, en lo que ahora es el famoso Monte de Piedad, cerca del Zócalo capitalino. Pero bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más de Moctezuma. La siguiente, yo creo que conocido por la mayoría de ustedes, el encuentro de Cortés y Moctezuma, pintado por Juan Correa en 1684, prácticamente la misma época de la cual nos hablaba la pintura al óleo anterior. Aquí vamos a tener este biombo de 10 hojas, que va a tener un tamaño de 2.53 metros por 5 metros.52. Este biombo pertenece a la colección del Banco de México. Actualmente, hasta donde yo lo vi todavía el año pasado, se encuentra en el Museo Palacio de Valparaíso o de los Condes de Valparaíso o Foro Citibanamex, que se encuentra en el centro histórico. De hecho, es un museo que prácticamente se acababa de inaugurar cuando inició la pandemia y tiene una vasta colección de arte novohispano, pero también de arte del siglo XX bastante interesante. Yo les recomiendo que cuando podamos regresar, ahora sí que la nueva normalidad y los museos se aperturen de nuevo, ustedes vayan a ese Museo Foro Valparaíso y vean este lugar y vean estas obras que están contenidas en sus salas. Pero cuando ustedes entran, lo primero que van a ver es este biombo que está colocado en la parte del patio. Este biombo, como les digo, va a narrar el encuentro de Cortés y Moctezuma. Este encuentro se va a dar el 8 de noviembre de 1519 en una zona muy interesante que está a la entrada de la ciudad de Tenochtitlan. Si ustedes van caminando sobre Avenida Pino Suárez, esquina con República del Salvador, precisamente donde está la iglesia de Jesús, van a encontrar inclusive una representación de este biombo que se realizó en mosaico para recordar que en ese sitio preciso es donde se da el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma el 8 de noviembre de 1519. Inclusive, hace 2 años
que se conmemoraron los 500 años de este encuentro, se dieron la mano los descendientes de Cortés con un descendiente de Moctezuma, queriendo imitar o conmemorar este encuentro que tuvieron sus antepasados. Búsquenlo, si ustedes van caminando por el centro histórico, lo van a ver, y si lo conocen, por favor déjenme ahí sus comentarios y cuéntenme si ya vieron ese mosaico. Pero ese mosaico es una réplica precisamente de este biombo. Entonces, este biombo, como les digo, va a representar este primer encuentro. Aquí vemos del lado derecho, vemos a Hernán Cortés, que va a venir a caballo con su caballo blanco. Él va a tener obviamente su armadura militar, él es el principal, va a venir con todo su séquito de generales. Por la parte de atrás viene una mujer que pareciera ser Marina o Malinzi. Del otro lado viene Moctezuma, en el lado izquierdo. Vean, Hernán Cortés viene a caballo, pero Moctezuma viene en andas, a él lo traen cargado, su séquito viene totalmente representado al estilo romano. Si ustedes lo ven, va a tener esta capa militar, va a tener estas vestimentas de militar, incluso trae hasta una corona como un rey, que sabemos obviamente que no vestían así los gobernantes mexicas. Sin embargo, volvemos a lo mismo, es la interpretación que va a tener el artista en esa época, es la temporalidad del artista que está viviendo. Y bueno, aquí vemos el séquito de Moctezuma, que está preparando precisamente el camino por donde va a pasar el Tlatoani. Aquí vemos algunos que van a estar danzando, que van a estar realizando un ritual. Por el otro lado, Cortés va a traer pendones, banderines, que van a estar representando pues a las legiones que los acompañan. Por otro lado, en el fondo podemos ver esa visión de la ciudad que tenían los españoles, cómo la describen como un lugar con una extensión de agua muy fuerte, cómo la gente se transportaba en canoas. Y entonces eso también nos ayuda a ver cómo era esta Gran Tenochtitlan, que en realidad eran una serie de islotes y siempre iban a estar rodeados por agua. Es interesante porque igual ahí en el Museo Foro Valparaíso, ustedes van a ver la parte de atrás de este biombo, que ya está separada, y donde se van a representar los 4 continentes que eran conocidos antes del descubrimiento de América. Entonces es bien interesante, son tesoros que todavía nosotros podemos observar y de manera gratuita, porque este museo no te cobra ni un peso por entrar, solamente tienes que hacer una cita para poder acceder, claro, en tiempos de no pandemia, y nosotros podemos observar todo eso y conocer la historia de nuestro país a través de la pintura de diferentes autores novohispanos, en especial Juan Correa, que tiene una importancia muy, muy, muy fuerte en el arte novohispano, junto con Miguel Cabrera. Creo que fueron 2 de los pintores más importantes de esa época. Okay. De ahora vamos a saltarnos muchos años después, ahora con David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros y su mural Cuauhtémoc contra el mito. Actualmente este mural se encuentra en el Museo Tecpan de Tlatelolco. Si ustedes visitan lo que es la unidad habitacional de Tlatelolco, van a ir a la zona, primero por decir, quisiéramos conocer la historia de Tlatelolco, entonces primero conocemos lo que es la zona arqueológica, el convento, la Plaza de las Tres Culturas. Pero si ustedes quieren descubrir algo más que eso, pueden caminar hacia lo que es el Paseo de la Reforma, y un poquito antes de salir, pasando el Jardín de Santiago, van a encontrar ese pequeño museo donde se conservan algunos arcos del Tecpan original. En uno de los cuartos está este mural de David Alfaro Siqueiros, pero ¿qué creen? Que no fue pintado ahí originalmente. Siqueiros va a regresar del exilio español, donde estuvo mucho tiempo. Acuérdense que él estuvo participando en España como militar, y él regresa en 1944 y pinta este mural en el vestíbulo de la casa de su suegra en la calle de Sonora, en la colonia Roma. Esta obra que él pintó va a tener como compañeras a 2 esculturas que va a realizar Luis Arenal, quien era su cuñado. Tiempo después,
Siqueiros va a ingresar a la cárcel por última ocasión. Acuérdense que él estuvo muchas veces en Lecumberri acusado de ser disidente social. La última vez que va a estar ahí y que es ayudado a salir gracias a su cuñado Luis Arenal, él va a rescatar este mural que cuando la casa de la calle de Sonora fue vendida, fue seccionado y fue retirado de esa casa. Entonces él se va a encargar de la restauración y va a colocarse este mural ahora sí en el espacio que ocupa actualmente, que es el Museo del Tecpan de Tlatelolco. ¿Y por qué fue llevado ahí? Porque acuérdense que el Tecpan era el organismo de gobierno del Gran Mercado de Tlatelolco, y cuando se realiza la conquista, en lo que era la ciudad de Tenochtitlan, ahí se estableció la Villa de los Españoles, y la República de Indios, como se le nombró a esa zona, se colocó en Tlatelolco, y Hernán Cortés coloca a Cuauhtémoc como gobernante de esa zona de la República de Indios. Y el organismo de gobierno que va a regir esta nueva República de Indios va a ser precisamente el TECPA, o el Palacio de Gobierno de Tlatelolco. Y es que así Cuauhtémoc se va a convertir en gobernante de Tlatelolco para la época novohispana. Sin embargo, si nosotros recordamos, Cuauhtémoc, antes de ser Tlatoani de Tenochtitlan, era Tlatoani de Tlatelolco, porque él era primo de Moctezuma II. Retomando la historia, llega ese mural y allí es colocado. Y aquí nos va a recordar a un Cuauhtémoc, como fue descrito, un hombre que tenía entre 18 y 25 años de edad, que tenía experiencia en lo militar y que formaba parte de, obviamente, de la realeza, al ser hijo de Ahuitzol y, como les dije, primo de Moctezuma II. Para representar a Cuauhtémoc, él va a elegir una técnica mixta de piroxilina sobre triplay y masonite. Aquí Siqueiros va a utilizar una técnica tridimensional en primer plano. Vamos a ver a Cuauhtémoc a la derecha, que va a estar combatiendo a los españoles. Los españoles van a estar representados como centauros. Acuérdense que estos centauros en la mitología, mitad caballo, mitad hombre, y es que en realidad, si ustedes se dan cuenta, los pueblos prehispánicos, aunque no conocían la figura del centauro, para ellos, cuando los vieron montados sobre estas grandes bestias, pues parecía que el hombre estaba fundido con su bestia, porque aparte obedecían, ¿no?, a lo que ellos querían ir, y los caballos iban a donde ellos, los españoles, lo dirigían. Entonces para ellos fue un impacto bastante grande de ver primero los caballos y de ver el dominio del caballo que tenía el hombre. Entonces aquí vemos a ese Cuauhtémoc que va a estar peleando con esos centauros, pero que también va a estar impactado por la fuerza y por el dominio de las armas que van a tener estas legiones españolas. Y aquí vemos estas armas que traían ellos, que van a ser la espada, pero también va a ser la religión. Ahí vemos una cruz que va a representar el cristianismo, con el que ellos van a venir a destruir esa cultura que se tenía antes, en una cultura politeísta, que creía en diferentes divinidades naturalistas. Ahora venía el cristianismo a imponerse como arma. También vamos a ver una figura de una cabeza cercenada, obviamente de un indígena, que va a estar precisamente abajo de una de las patas de los caballos. Por otro lado, vemos los templos incendiados, esa destrucción que se hace de lo que son los templos de las deidades mexicas para la imposición de una nueva religión. En la parte de atrás también vemos a Moctezuma Xocoyotzin, sino Moctezuma II, que va a estar abriendo sus manos y preguntando hacia el cielo, hacia sus deidades, ¿por qué? Porque se estaba dando la destrucción de su ciudad. ¿Y por qué este supuesto Quetzalcóatl? Porque muchas veces se ha dicho que Moctezuma II pensaba que Cortés era Quetzalcóatl, que estaba regresando a retomar su pueblo. Él se está preguntando por qué se da esta destrucción de su ciudad y de todo lo que ahora también es llamado Imperio Mexica. Por otro lado, en la parte de abajo vamos a ver a Quetzalcóatl. Esta va a estar representando precisamente las deidades prehispánicas. Y bueno, es una escena muy dramática, muy fuerte, pero vemos a un Cuauhtémoc sumamente musculoso,
con mucha fuerza, él no se va a derrotar, y la misma historia lo escribe así, que Cuauhtémoc reprochó muchas veces a Moctezuma II y a Cuitláhuac el no perseguir y afrontar a los españoles. Era uno de los más pues enfurecidos, con un gran descontento de que no se tomaran a lo mejor medidas más drásticas contra los españoles desde el principio. Y bueno, aquí lo representa Siqueiros. Otra cosa interesante de este mural es cómo fue a dar, ¿no? Como no fue pintado en el TECPAN, sin embargo, el mismo Siqueiros se va a encargar del plan para trasladarlo a ese espacio. Por un lado, qué bien por lo simbólico. Por otro lado, también la familia de Siqueiros actualmente se ha quejado porque ese espacio sienten que está muy abandonado, que de repente entra mucha humedad. Yo les voy a ser sincera, lo he visitado en varias ocasiones y sí, es un lugar bastante solo. Yo no vi ningún guardia, a lo mejor los que han ido, cuéntenme ustedes si vieron vigilancia para el mural. Y sí, en época de lluvia yo he visto agua en el piso. ¿Qué quiere decir? Que este mural puede estar sufriendo de daños por estar en un espacio así. Incluso se habría propuesto de que fuera trasladado al Palacio de Bellas Artes, donde se encuentran las otras dos representaciones que hiciera Siqueiros de Cuauhtémoc. No, antes de pasarnos a la representación de Siqueiros, quiero que veamos esta, que va a ser de Leandro Izaguirre, la va a pintar en 1893 y la va a nombrar El Suplicio de Cuauhtémoc. De este episodio yo creo que es una de las representaciones más conocidas. Como les dije, va a ser pintada en 1893 y Leandro Izaguirre va a ser estudiante de Santiago Rebull, de José Salomé Pina. Precisamente se va a dedicar a la pintura de temas históricos, el cual va a ser de los preferidos para los liberales de esa época. Como les digo, se va a estar tratando de formar una nueva república, pero también se va a tratar de explorar las raíces prehispánicas. Y también se va a ir representando eso en la Escuela de Pintura Mexicana, obviamente. Esta pintura se realizó para la Exposición Universal Colombina de Chicago, que tuvo lugar en el año de 1893. Es una pintura de gran formato y va a retratar este acontecimiento histórico, obviamente que se va a dar en 1521, a pocos días de la caída de Tenochtitlan, o sea, en el mismo mes de agosto. ¿Qué va a pasar con Cuauhtémoc? El 13 de agosto de 1521 se dice que Cuauhtémoc va a ser aprehendido por los rumbos de la Lagunilla. Inclusive en Tepito existe una iglesia, que es la iglesia de la Concepción, en donde hay una placa que recuerda precisamente este hecho y dice: aquí es el lugar en donde inició la esclavitud, porque es precisamente ahí aprendido Cuauhtémoc. Se dice que de ahí es llevado a unos edificios, obviamente prehispánicos, porque eran los que estaban todavía en esa época, en Coyoacán, donde Cortés había establecido su centro, mientras la ciudad de México, Tenochtitlan, se limpiaba de todos esos cadáveres que habían quedado después de la guerra y de la sangre y todo el desastre que era la ciudad después de haber sido sitiada tanto tiempo y derrotada. Pues no estaba en condiciones para que ellos se quedaran ahí, así que se van a Coyoacán y se van a llevar a Cuauhtémoc apresado. Entonces ahí le van a dar suplicio mediante la quema de los pies para que él confesara dónde está el tesoro de la gran Tenochtitlan. Cuando ellos hacían referencia al tesoro, se referían al oro. Cuauhtémoc resiste obviamente el suplicio, se dice que estoico, tranquilo, él no desesperaba ante la quemadura de los pies. Sin embargo, aquí vamos a ver otro personaje que va a estar a un costado de Cuauhtémoc, que va a ser Tetlepanquetzal, quien va a ser el señor de Tlacopan y que también era primo de Cuauhtémoc. Y aquí vemos el contraste y el dramatismo entre ambos personajes, porque si bien el señor de Tlacopan va a estar sufriendo ese martirio y va a estar inclusive queriendo retirar los pies del fuego, tratando de salvarse de este tormento que se le está aplicando, y suplicante ve a su primo Cuauhtémoc, que pareciera estar, pues, si no alegre, sí muy tranquilo, muy centrado en el proceso que está viviendo. Y era también, yo creo que
parte del carácter de Cuauhtémoc. Inclusive hay narraciones que dicen que cuando Cuauhtémoc es aprendido, él a través de Malinche de Marina le dice a Cortés que lo mate. Pues hay diferentes teorías de por qué lo hace, pero en efecto él quería morir como guerrero en combate, porque al final de cuentas los guerreros en combate acompañan a Huitzilopochtli en la lucha que vive día a día contra su hermana Coyolxauhqui, que es la luna, y al final al amanecer Huitzilopochtli vence. Entonces estos guerreros van a acompañar a esta máxima de edad. Para él era un honor morir en combate que morir como prisionero. Y es por eso que se lo pide. Sin embargo, Cortés no lo mata, porque al final de cuentas Cuauhtémoc se vuelve un símbolo de la derrota de un pueblo completo. Entonces no lo iba a matar, pero sí trata de sacarle, obviamente, el lugar en donde estaba escondido el famoso tesoro de Moctezuma. También se va a observar un personaje que es Julián de Alderete, quien va a ser tesorero de la corona, que va a estar buscando que le rebaden este sitio. En el suelo vamos a ver apiladas las vestiduras reales de Cuauhtémoc, y los cuales le fueron quitados, por eso se trata de una humillación. Sobre ellas incluso podemos ver dos coronitas que van a estar representando esa realeza. También vamos a ver a los soldados que van a estar cuidando la entrada, también tienen una armadura. Y bueno, lo que aquí se trata de enaltecer es el temple de los dos héroes mexicas, tanto el de Tlacopan como Cuauhtémoc, la capacidad que tienen de abnegarse, no dejándose vencer por los dolores y por los rencores, por el coraje de estar sufriendo en ese lugar, y bueno, de enaltecer orgullosamente sus virtudes y de cómo padecieron esas atrocidades que cometieron los españoles contra ellos. Es una reivindicación de Cuauhtémoc ante la figura de Cortés. Y bueno, ahora sí, con David Alfaro Siqueiros. Aquí vamos a ver el tormento de Cuauhtémoc. Se trata de un díptico que está en el Palacio de Bellas Artes, en la zona de murales. Ahí vamos a encontrar estas dos representaciones de Cuauhtémoc. Sobre él, Siqueiros dijo el día de su inauguración que era un canto a Cuauhtémoc y una imagen de la lucha que tienen que sostener los pueblos débiles ante el tirano, ¿no? Que en este caso sería Hernán Cortés. El tormento de Cuauhtémoc vuelve a captar el momento que narramos en la diapositiva anterior de Izaguirre, pero en una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque Siqueiros, acuérdense que él va a ser un gran crítico social, un disidente social, para pronto. Y entonces eso se va reflejado no solo en sus actitudes acompañando a los obreros en las huelgas y en las manifestaciones, sino también en su pintura y en lo que es el muralismo mexicano de Siqueiros. Y lo vamos a ver representados en su interpretación del tormento de Cuauhtémoc. Volvemos a decir, aquí está Cuauhtémoc, que va a estar acompañado por su primo Tetripanquetzal, el señor de Tlacopan, ahora Tacuba. Está representado con su diadema real, completamente desnudo, y van a estar sus pies quemándose. Por otro lado, vemos a su primo, que va a estar suplicante, mira hacia el cielo y las lágrimas corren por sus mejillas en un momento muy, muy dramático de su ser, donde suplica a sus dioses liberarlo de ese dolor que está causando. Por ahí existen una serie de teorías de que su primo le dice, el señor de Tacuba le dice, Cuauhtémoc, ¿cómo puedes estar así? Y el otro le dice, ¿acaso crees que yo estoy en un lecho de rosas? Pero bueno, obviamente se ha discutido mucho, ya que al parecer un autor por ahí fue el que dijo ese diálogo como teórico de lo que pudo haber dicho Cuauhtémoc en ese momento, pero bueno, la traducción podría decir, ¿acaso estoy yo en un baño caliente o en alguna posición tan cómoda y mira, no estoy haciendo pues tanto drama, diríamos así, ¿no? Porque reconociendo en Cuauhtémoc que ese temple
para soportar ese suplicio. También vemos al grupo de soldados que tienen su armadura, no tienen rostro, pero pareciera ser que en la parte de atrás hay un personaje que tiene facciones indígenas, que estaría haciendo referencia a la Malinche o a Marina, quien acuérdense que ella va a ser una traductora para Cortés y después su pareja, y bueno, una pieza clave para la conquista de México, Tenochtitlan. También es digno de reconocerse a una mujer que está del lado izquierdo, que sería la patria. Ella va a tener las manos alzadas y obviamente va a estar ensangrentada, porque al final de cuentas no solamente Cuauhtémoc y el señor de Tlacopan van a ser torturados, también van a ser cercenados, heridos, todos aquellos que formaban parte del pueblo mexica y que vieron destruido no solamente su ciudad, sino también en lo que ellos creían, en sus dioses, porque sus dioses los abandonaban en ese momento. Y este pueblo, que existió en época prehispánica, también Siqueiros los va a trasladar a su realidad, a la época actual, porque vemos a estas mujeres que parecieran llevar un rebozo que los está cubriendo y que ellos también tienen heridas. O sea, quiere decir que las heridas que pasaron en época prehispánica todavía el pueblo mexicano los sigue sufriendo. Ya no son los españoles, sino que él culpaba para ese momento, fíjense, en la posguerra estadounidense, que como siempre ha tenido una influencia sobre México, y él hablaba de ese abuso que ha sido continuo desde la época de la conquista hasta los tiempos que estaba viviendo Siqueiros, del abuso y el maltrato a los pueblos indígenas, y aquí lo está realizando. Esta mujer también lleva un bebé de un color más claro su rostro, que nos podría también hablar del mestizaje, y una niña que va a tener los brazos cercenados tratando de imitar la posición que está haciendo la patria, que es esta mujer con los senos descubiertos. Otro dato interesante de este mural es cómo van cambiando las técnicas de la pintura. Normalmente cuando el pintor estaba realizando los bocetos o estaba realizando su obra, necesitaba un modelo natural, una persona que estuviera posando para su pintura. Sin embargo, aquí ellos van a recurrir a la fotografía, en el caso de Siqueiros, para pintar al perrito, porque si ustedes ven al perro, que la verdad está muy bravo y está totalmente rabioso, pues él no podría basarse en un perro porque el perro se está moviendo, el perro está agresivo, no tan fácil de cerca. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Siqueiros? Tomar una fotografía de ese perro y a través de esa fotografía que capta el momento preciso de ese enojo, de esa rabia, trasladarlo a sus bocetos y posteriormente a su mural. Y es bien interesante porque en un principio la fotografía se vio como un enemigo de la pintura. ¿Por qué? Porque antes, si tú querías recordar a una persona, el medio era mandarle a hacer un retrato, una pintura. Cuando llega la fotografía, los pintores son desplazados en esa área del retrato y ellos sienten como cierta adveniencia contra la fotografía, pero en el avance que ellos van teniendo en su técnica, en lugar de ser contrarios, lo van tomando como un elemento más, como una herramienta más, para poder realizar sus pinturas con una mucho mejor calidad. Y eso lo va a hacer Siqueiros. Aquí lo vemos perfectamente en la figura del perro. Esto todo que les narro venía en una exposición sobre Leo Matiz, que se presentó también en el Palacio de Bellas Artes y a la par en el Colegio San Ildefonso, me parece, donde hablaba de cómo la fotografía de Leo Matiz, un fotógrafo colombiano muy importante, va a ayudar a los muralistas con material y herramientas para algunos de sus pinturas. Y la siguiente parte del díptico, el tormento de Cuauhtémoc. Estos murales que les digo que van a estar dedicados a Cuauhtémoc se deben de apreciar juntos, no por separado, ya que van a ser toda una narrativa sobre la interpretación de David Alfaro Siqueiros de Cuauhtémoc. Esta parte se llama aposteosis de Cuauhtémoc. Miren, ¿qué es la palabra aposteosis? Aposteosis es la palabra que significa ensalzamiento. Realmente, si nosotros nos trasladamos a la mitología, es cuando aquellos héroes que tuvieron varias proezas son elevados al rango de dioses.
Y entonces aquí donde Cuauhtémoc es reivindicado, porque todo esto que va a pintar Siqueiros es un episodio ficticio, irreal, es imaginario, ya que aquí vamos a ver a Cuauhtémoc primero vestido con una armadura española, pero tiene su macahuit con sus navajas de obsidiana, pero toda su vestimenta es española, salvo su diadema de gobernante, ¿ok? Aquí también vamos a ver a Cuauhtémoc que está decidido, fuerte, dirigiendo a su pueblo hacia la lucha. De hecho, aquí tenemos el pueblo de Cuauhtémoc, que ya no son los mexicas de 1519-1520, sino que van a ser obreros, que van a ser la sociedad actual, que van a estar luchando contra los Estados Unidos y su política de la posguerra. Eso es interesante. Y luego, de este lado, Cuauhtémoc está venciendo precisamente a los centauros, a los españoles, o sea, él gana la guerra. Tiene una lanza, con su lanza, que es un elemento prehispánico, va a dañar a este centauro y lo va a matar, lo va a derrotar. Aquí vemos cómo cae la parte del hombre y cómo caen las patas de caballo, y también esta zona que se incendia con esos elementos tridimensionales tan característicos de Siqueiros. Entonces va a estar narrando la derrota española a manos de Cuauhtémoc. Como les dije, es un hecho ficticio, es un hecho imaginario, porque la historia no sucedió de esa manera. Sin embargo, como bien decía Siqueiros, lo que estaba tratando es de renombrar al águila que cae, que es lo que significa Cuauhtémoc, para convertirse en un símbolo de resistencia y de dignidad del pueblo mexicano. Y me parece una excelente pintura, porque al final de cuentas yo creo que la figura de Cuauhtémoc al día de hoy es una representación de la fuerza, de la templanza y de la resistencia que puede tener un mexicano ante la adversidad. Y siguiendo con Cuauhtémoc, vamos a tener el monumento Cuauhtémoc, que por desgracia en diciembre del año pasado fue dañado. Intentaron mutilar a estos felinos que están en la parte de abajo y robar algunas partes de ellos. Por desgracia, sí alcanzaron a hacer daño y bueno, se detuvieron a los culpables, pero el daño ya estaba hecho. Este monumento Cuauhtémoc fue diseñado por Francisco Jiménez, en el caso de todo lo que es la peana que sostiene a la escultura, y de Miguel Noreña, la estatua que tiene Cuauhtémoc. Bueno, se va a inaugurar en el año 1887 y se va a ubicar en el cruce de la Avenida Insurgentes y el Paseo de la Reforma, como vemos en esta fotografía. Era de este proyecto que tenía Porfirio Díaz de hacer diferentes esculturas que adornaran el hermoso Paseo de la Reforma. Y también de esta muestra que buscaba Porfirio Díaz del neoindigenismo o del indigenismo académico, o de retomar lo que son las figuras del México prehispánico y exaltarlas, ¿no? Ensalzarlas por sus obras. Está construido de piedra volcánica, cantera, mármol y bronce. La base de la escultura, que forma una especie de basamento piramidal, obviamente haciendo referencia a la época prehispánica, se divide en 3 secciones. Va a combinar ciertas características clásicas con motivos geométricos. Van a estar inspirados en aquellas decoraciones de los edificios de Mitla, Uxmal y Palenque. Esta plataforma van a incluir también animales que están relacionados con la cosmogonía, como son el jaguar y la serpiente. Van a ser 8 felinos que van a estar flanqueando las escalinatas de este monumento, y se accede a lo que es la base o el zócalo. Y bueno, todas las obras de bronce de lo que es el basamento, donde están los felinos, van a pertenecer al escultor Epitafio Calvo. La altura total del monumento es de 16.72 metros sobre el zócalo que le va a servir de base. La escultura de Cuauhtémoc es de bronce y tiene una altura de poco menos de 5 metros, 4.97 metros para ser precisos, y su peso total es de 4.2 toneladas.
Se presenta en disposición de combate. Si ustedes ven, Cuauhtémoc está listo para lanzar su flecha. Y en el brazo izquierdo lleva su chimali o su escudo. Lleva también un copili, que es una especie de tocado en la parte de arriba, que obviamente denota la realeza, su categoría como tlatoani, como gobernante. También va a llevar una armadura de algodón y lo que es su tilma, que lo va a estar protegiendo. Por ahí hay varias teorías, incluso el historiador José Luis Martínez presenta una teoría en donde dice que el escultor Miguel Noreña se inspiró en la cabeza de Ignacio Manuel Altamirano, quien posó para esta escultura. En los laterales del monumento hay 2 placas de bronce montadas a manera de bajorrelieve. Si se observa en el frente del monumento, en el lado derecho está la entrevista de Cuauhtémoc cuando es prisionero con Cortés, también de Miguel Noreña, y del lado izquierdo el tormento de Cuauhtémoc del escultor Gabriel Guerra y con la fundición de Jesús Contreras. En 4 tableros de mármol se inscribieron los nombres de Cuitláhuac, Cacama, Tetlepanquetzal y Cuanacoch, compañeros de lucha del gobernante mexica. Las armas de los dichos laterales pertenecen a 2 órdenes militares, los guerreros Águila y los guerreros Jaguar. Y bueno, es un monumento, es otra percepción de Cuauhtémoc, que va a estar acompañado obviamente de estos guerreros que estuvieron peleando con él, o tlatoanis, porque acuérdense que también Cuitláhuac fue tlatoani, y Cacama, que va a ser el tlatoani de Texcoco, va a estar acompañando a Cuauhtémoc. Bien, ahora vamos a ver la última representación de los tlatoanis, pero ahora lo vamos a ver en la música y en el teatro. Y esto va a ser la Ópera de Moctezuma. Esta se va a estrenar el 14 de noviembre de 1733 en el Teatro San Angelo en la ciudad de Venecia. Va a estar compuesta por el monumental e insigne violinista, sacerdote y compositor italiano Antonio Lucio Vivaldi. El tema va a escapar un poco de lo común de la época en la realización de óperas. Lo habitual era que los operistas italianos abordaran en sus obras dilemas románticos o asuntos que tenían que ver con la mitología griega. En cambio, Vivaldi había decidido tratar el drama del gran tlatoani de los mexicas, Moctezuma II. A Vivaldi le interesaba con cierta fascinación todo lo relacionado con el llamado Nuevo Mundo, particularmente aquella que tenía que ver con México Tenochtitlan. Había leído y escuchado múltiples referencias en las que se comparaba aquella lejana urbe americana con su ciudad natal, Venecia. Se dice también que tenía un ancestro navegante genovés que antes de Cristóbal Colón había intentado nuevas rutas marítimas hacia las Indias y que ello influyó en su interés por América. El libreto de la ópera de Moctezuma estaba basado en la lectura que el escritor Alvis Custri realizó de la historia de la conquista de México de Antonio Solís y Rivadeneira. Fray Servando Teresa de Mier opinaba que se trataba de un romance épico y que tenía varias inconsistencias históricas sobre la conquista de México. Obviamente, esta obra de Moctezuma, como se le llama, era más bien, quería darse un aire como muy romántico, en donde se quería vender como una ópera. Moctezuma era mostrado como una víctima que pierde su poder y su patria trágicamente, casi de manera muy helénica, ante el valiente y cristiano Hernán Cortés. Se puede suponer que al libretista no le interesaba una historia más cercana a la verdad de la conquista de México, ni cómo fue en realidad aquel encuentro entre el emperador de los mexicas y el capitán español en 1519, sino que más bien intentó escribir un buen drama, algo que vendiera y que la gente estuviera interesada en ir a ver. Debido a ello, la ópera de Moctezuma se dividió en 3 actos, resaltando la figura y empresa del conquistador Hernán Cortés. Pero bueno, se representa la obra y a lo mejor al principio no tuvo mucho éxito, sin embargo, con el paso del tiempo, la ópera de Moctezuma se ha interpretado y grabado en varias ocasiones en México y en todo el mundo. En el 2019 se presentó en el Zócalo una versión de esta ópera
donde se renombró la obra como Moctezuma II y fue reconstruida por el violinista y escritor mexicano Samuel Maynez Champion. En ella se respetaba parte de la música de Vivaldi, pero propone un nuevo libreto más cercano a la realidad histórica. Ahora aparecen personajes con sus nombres reales, Cacama, Doña Marina y Pedro de Alvarado, por ejemplo. Maynez reescribió el nuevo libreto con la asesoría de los historiadores Alfredo López Austin y Miguel León Portilla, que en paz descanse. El concierto que conmemoró los 500 años del encuentro entre Moctezuma II y Cortés también fue un homenaje al maestro y filósofo experto en cultura náhuatl, Miguel León Portilla, que tenía muy poco tiempo de haber muerto para esa época. Y con eso damos fin a esta charla de los tlatoanis en el arte. Bien, amigos de Cultocaminantes por México, estamos concluyendo ya nuestra charla sobre los tlatoanis y sus representaciones en el arte. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta charla tanto como yo cuando estuve preparándola, yo ahorita cuando estoy compartiendo con ustedes todo este bagaje cultural que tienen las esculturas, la pintura y las diferentes representaciones que nos acompañan en la Ciudad de México y que muchas veces pasamos junto a ellas y no comprendemos en su totalidad lo que están tratando de manifestarnos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta charla. Igualmente agradezco a todos los que no nos han olvidado, que nos han estado haciendo llegar sus contribuciones a nuestra cuenta. Les agradezco mucho. Por aquí les voy a dejar la cuenta para que ustedes puedan hacer sus aportaciones totalmente voluntarias y sobre todo muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escribir sus comentarios, los detalles, sus anécdotas y los que aportan datos históricos y culturales, muy bien, bienvenidos. Esperemos que este año sea de lo mejor, podamos seguir nosotros estando en contacto a través de esas charlas virtuales y podamos seguir disfrutando obviamente de todo el bagaje cultural que tiene la Ciudad de México y nuestra hermosísima República Mexicana. Nos vemos el próximo sábado con otra charla de café aquí en Cultocaminantes por México.